17. Al y Araquilla, llenos de dudas y vigilancia, regresaron a la isla en poco tiempo. Se dirigían a la torre de control, aunque fueron puras circunstancias las que hicieron que Al se quedara con Araquilla. Quería devolverle el dinero por salvarle la vida, pero una vez que sintió que había cumplido su deuda, planeó separarse de Araquilla para vivir una vida diferente. En ese punto, él ya le había dicho cómo bajar el puente levadizo, la había ayudado a moverse por la isla y le había dado suficiente ropa para que la gente no la descartara simplemente como una pervertida. Pensó que todo ello equivalía a una gran ayuda. No le quedaba mucha deuda por pagar. HRGH. Mientras Al observaba, el hombre de pelo corto que tenía delante se desplomó y la sangre brotó de su cabeza. Otro hombre que había estado hablando con él reaccionó conmocionado ante la muerte repentina y violenta de su interlocutor. Pero no era trabajo de Al contarle lo que había sucedido ni aliviar su corazón herido. En lugar de eso, agarró el cuchillo que el hombre asustado tenía en su cintura, lo agarró hacia atrás y apuñaló al hombre en el corazón con él. Luego se retorció con fuerza. Los dos guardias murieron sin hacer ruido, con 5 segundos de diferencia entre sí. Quizás podrían continuar su conversación en la próxima vida. Al hizo un sonido de impresión mientras limpiaba la sangre del cuchillo en su camisa. Uf. Volviéndose invisible. Esa es una ventaja injusta. Y tú, eres más fuerte de lo que pensaba. Aunque solo tienes un brazo, respondió la apenas visible Araquilla. Pensó que tal vez su evaluación era demasiado honesta, pero decidió tomarlo como un cumplido. Cualquiera sea el caso, los trajes de los guardias estaban demasiado manchados de sangre para ser ponibles, por lo que parecía que el viejo Al iba a tener que continuar esta misión sigilosa en su estado medio desnudo. Hombre, realmente se apoderaron de esta isla, ¿no? Él dijo. ¿Pensaste que estaba mintiendo? Digamos que esperaba estar soñando. Al no había amado a nadie en la isla, ni siquiera había tenido amigos. No, eso no era cierto. El guardia Orlan había sido su amigo. Al lamentó su muerte desde el fondo de su corazón. Pero eso fue todo. Después de 10 años como esclavo espada, Orlan era la única persona por la que Al sentía algún afecto. De lo contrario, realmente no había nada aquí para él. La razón por la que esperaba que fuera un sueño era por la forma en que todo había cambiado, incluida la vida de Orlan. Me pregunto qué haré a continuación. Al menos hasta cierto punto, tendría que haber cambios en la isla una vez que todo esto terminara. Lo único que quería que permaneciera igual ya había cambiado, y habría más cambios por venir. Si fueran inevitables, ¿por qué se quedaría aquí? ¿Qué había logrado en la década de su vida que había pasado en esta roca? Mierda, eso es. No he terminado con Jack y probablemente tampoco lo haré en el futuro. Había pasado sus días como hierba movida por el viento, como una hoja cruzando un estanque a instancias de la brisa. Ni siquiera había tenido la imaginación para imaginar lo que podría estar esperándolo al final de todo. Mientras Al estaba junto a los guardias que había eliminado, Araquilla habló de repente. Allá. Al contuvo la respiración y miró en la dirección que ella señalaba. Vio losas, la torre de control rodeada de muros tanto naturales como artificiales, y al pie de ellos. Era una figura muy, muy grande, de espaldas a ellos. Al casi se ahoga, presa de una sensación como si su corazón estuviera atrapado en un torno. Se apresuró a esconderse en las sombras junto a la pared. Solo asomó la cabeza por un segundo. No había manera de que alguien que estaba de espaldas pudiera haberlo notado, mucho menos Araquilla. Pero imagina si ella hubiera estado mirando en su dirección en ese instante. Jaf, jaf. Al se dio cuenta de su propia respiración entrecortada mientras se llevaba una mano al pecho, que de repente volvió a doler. Había mirado a la muerte cara a cara una y otra vez y había vivido para contarlo. Sin embargo, en ese momento, estaba abrumado por un terror casi irresistible a la muerte. No era que tuviera miedo de experimentar sufrimiento y desesperación una y otra vez. Podría enfrentarlo cientos, incluso miles de veces,
siempre y cuando supiera que eventualmente terminarían. Pero ¿y si nunca terminara? Aldebarán sabía que en este mundo había algunos enemigos que no podían ser derrotados. Unos muros que nunca se podrían escalar. La emperatriz de los esclavos espada fue una de ellas. ¡Ja! Con ese pensamiento, Al se rió burlonamente, volviendo a poner en movimiento sus congelados pensamientos. ¿Qué lo hacía estar tan seguro de que ella no podría ser derrotada ni vencida? Al no fue quien tuvo que luchar contra ella. Le había dicho a Araquilla que llegaría un momento en el que habría hecho lo suficiente para devolverle el dinero. Había llegado el momento de correr con el rabo entre las piernas. Sabía que si ella lo veía vendría a matarlo de nuevo. No quería pasar ni un segundo más dentro del alcance de sus colmillos venenosos. Quería salir de allí. Oye, jovencita, lo siento mucho, pero hasta aquí puedo llegar. Araquilla no dijo nada. Ella ya casi me mata una vez. Demonios, más bien 100 veces. No puedo hacer nada por ella. Así fue como Al le dijo a Araquilla que abandonaba el campo de batalla, esperando que ella lo reprendiera como un ingrato. Pero incluso si Araquilla lo atacara con furia aquí y ahora, sería mejor que enfrentarse a ese monstruo en otro combate a muerte. Ese monstruo podría ser un muro infranqueable, pero Araquilla pensó que podría encontrar una manera de vencerla. Resultó que los nervios de Al fueron en vano. Araquilla dijo simplemente, MMM. Comprendido. Gracias. Su sencilla respuesta lo dejó parpadeando, pero no detectó ningún cambio en la actitud de Araquilla. Ella aceptó su cobardía con tanta naturalidad como cualquier otra cosa y simplemente lo excluyó de la fuerza de lucha que tenía a su disposición. Sin embargo, esto también indicaba que ella no iba a retroceder ante esa bestia. Escucha, chico, déjalo. Nadie te culpará. Al menos no lo haré. ¿Me oyes, verdad? Ella probablemente sea fuerte. Probablemente no sobre eso. Ella es la auténtica. Ella es al menos la tercera o cuarta criatura viviente más fuerte que he conocido en mi vida. ¿Cuáles son el primero y el segundo? No quiero pensar en ellos. Tenían una cosa en común. Todos esos monstruos habían hecho que su corazón se sintiera como si se congelara en su pecho. Solo pensar en enfrentarlos lo hacía morir un poco por dentro. Después de todo, había sido imposible. No importa cuántas veces, no importa cuántos cientos o miles de veces luchó contra ellos, seguiría siendo imposible. Porque sabía que en este mundo había algunos muros que eran imposibles de traspasar. Escucha, chico, comenzó, pero su sermón de hombre de mediana edad no pudo detener a la temeraria joven con futuro. Adiós, dijo Araquilla, y luego su cuerpo casi invisible se fusionó con el viento mientras se dirigía hacia la torre de control, literalmente tan rápido como la brisa. El arguirucho luchador que iba delante todavía les daba la espalda. Ella estaba contemplando el lago. Araquilla estaba a punto de pasar junto a ella cuando... Bueno, ahora. ¡Qué brisa más extraña! Araquilla no iba a pasar simplemente por alto. Algunas personas eran sobrehumanas, vivían en un mundo más allá de la experiencia ordinaria. Ornette era una de esas personas. ¿Qué cambio sutil había detectado en el viento? Fuera lo que fuese, se giró y alzó sus espadas, sus mismos brazos, a través de la brisa. El golpe parecía amplio, no dirigido, pero golpeó a Araquilla justo en el pecho. La habría partido en dos si hubiera recibido el golpe indefensa. Pero ella detectó el aura de la muerte que se avecinaba y flotó en el aire, esquivando el golpe. Sin embargo, ese no fue el final de la danza de la muerte. Bien. Bueno. La avispona casi parecía estar cantando mientras ella continuaba con su danza macabra, mientras el mal se alejaba de ella. Araquilla, una con el viento, podía moverse mejor y más rápido de lo que se podría esperar, pero la avispona la presionó con golpes despiadados de las espadas que eran sus brazos hasta que Araquilla estuvo casi acorralada.
Intentó desesperadamente evadir la espiral de la muerte. Obviamente estaba librando una batalla monumental, pero Ornette todavía estaba jugando. Lo cual no quería decir que no estuviera disfrutando la pelea. El asesinato era su hobby, el tormento uno de sus pasatiempos favoritos. Por lo tanto, el intercambio de ataque y defensa que le permitió arrinconar a Araquilla fue parte de un ritual para su placer. Comenzó Al, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Te lo dije. Había sido imprudente, sí, era obvio que esto era lo que iba a pasar. Pero fue decisión de Al no detener a la joven por la fuerza. Por supuesto, existía una clara posibilidad de que no hubiera podido detenerla incluso si lo hubiera intentado, pero así era como pensaban las cosas las personas que solo tenían una oportunidad en la vida. No se aplicaba a Al. Si hubiera querido, podría haberla detenido. Y aún así no lo había hecho. Al ya no tenía ningún deseo de gastarse tratando de doblegar la voluntad de los demás. Por eso había visto a la niña ir a una batalla en la que sabía que moriría. Por eso solo observó la pelea a sabiendas y porque vio cómo la niña encontraba su final empapado de sangre. Algo muy dentro de él le dolía. Era como si un peso tremendo fuera a aplastarle el corazón. Si esto era un síntoma del estrés de enfrentar algo profundamente difícil de soportar, entonces ¿por qué estaba parado allí, mirando algo que no quería ver? No por ninguna razón heroica como querer ver las consecuencias de sus decisiones. No era una persona lo suficientemente grande como para tener razones importantes como esa. No era más que un hombre de mediana edad con una lamentable excusa como arma y toda una vida evitando de alguna manera cualquier herida mortal, aunque todavía llevaba las cicatrices de muchos otros. Su espíritu estaba destrozado. Ni siquiera podía soñar. No tenía motivos para luchar ni nada que le impulsara a ganar. Ninguna motivación para luchar contra nada. Y sin embargo Oh. Bien. La gran espada cayó en un golpe imposible de evitar. La sangre bailó hacia el cielo nocturno. El vínculo de la muchacha semidesnuda con el viento se rompió. Ella tropezó hacia atrás y se desplomó sobre las losas. La emperatriz de la isla de los esclavos espada miró a la niña salpicada de sangre y le dedicó una dulce sonrisa. Eres la cosita más linda, ¿no? No te reconozco. Me pregunto cómo llegaste aquí. La avispona ladeó la cabeza con curiosidad, pero la niña no dijo nada, solo la miró con un único ojo escarlata ardiendo con hostilidad. Ornette sonrió aún más. La sangre que goteaba tiñó de rojo el hermoso cabello plateado de la niña y punteó su piel morena, que parecía palpitar con la pelea. La avispona levantó sus espadas, saboreando lo que iba a hacer a continuación. Está bien, ya es suficiente, dijo alguien justo antes de que pudiera bajar las armas. ¿Quién estaba interrumpiendo su diversión? Sin embargo, su molestia desapareció cuando vio al dueño de la voz. Bien, bien, bien. Sus ojos se abrieron cuando registró con placer la figura iluminada por la luna. Al igual que ella, él carecía de todos sus miembros, al igual que ella, tenía ese inusual cabello negro, y al igual que ella, había logrado sobrevivir en este lugar de muerte. Aldebarán. Ella dijo. No me llames así, escupió. Va, ¿a quién le importa? Tengo la sensación de que quiero morir. Apuntó su daga a Ornette. Un arma corta y tosca, de alcance mucho más corto que la enorme espada que solía usar. Y así, el hombre que había huido de ella en la arena, el hombre que apenas había evitado ser gravemente herido, se abalanzó sobre ella de nuevo. Bien. Esto es inesperado. No sabía que mi pequeño y dulce Al era un hombre tan apasionado. No soy una persona de sangre caliente. La chica es demasiado bonita para dejarla morir tan joven, y la vista de su sangre en ese cabello plateado me enfermó más de lo que esperaba. Y... sí, dijo Ornette, prolongando la pregunta. Al frunció el ceño, pero luego se rió entre dientes. Ornette le devolvió la sonrisa y un agradable estremecimiento le recorrió la espalda. Mientras estaban allí sonriéndose el uno al otro, Al dijo, las estrellas eran. No.
Es mi temperamento el que está mal hoy. 18. El veneno ya debería estar haciendo efecto, murmuró Priscila desde su silla. ¿Qué pasa?, dijo el hombre pequeño, a medio vestir, con los ojos muy abiertos. Era uno de los dos guardias que habían sido asignados a Priscila después de su conversación con Ubirk en el balcón, cuando ella y Jora habían sido puestas en habitaciones diferentes. El otro guardia, un hombre corpulento con armadura completa, guardó silencio, pero ella tenía su atención. Ambos estaban preocupados por lo que ella había dicho. Levantó un dedo con una floritura para que pudieran ver. No es difícil. Permítanme explicarlo para que incluso ustedes, tontos y tontos, puedan entenderlo. El veneno es figurativo. No hay veneno real en ninguna parte. Aunque hay algo que carcome la vida, robando vitalidad incluso mientras hablamos. Cuanto más hablas, menos sentido tienes. Pero sé cuándo se burlan de mí. La habitación en la que se encontraba Priscila dejaba mucho que desear en términos de opulencia en comparación con la habitación del maestro de la isla. El hombre pequeño, después de haber realizado una aburrida guardia, ahora agarró una daga en cada mano y miró a Priscila. Su enojo con sus palabras estaba escrito en su feo rostro, al igual que el hecho de que quería descargar ese enojo con ella. Sin embargo, si esperas amenazarme, es demasiado tarde. Sí. Veamos cuánto tiempo puedes seguir con esa charla, pequeño. No, creo que seguirá hablando así hasta el día de su muerte, dijo alguien, interrumpiendo al hombrecito que aullaba. Saltó hacia atrás, listo para luchar, pero fue alcanzado por un golpe de lanza, un solo golpe que lo apuñaló en la cara y le quitó la vida. Cayó en el acto. Exactamente en el mismo momento, el gran hombre cayó sobre la alfombra roja con un ruido ensordecedor de su armadura. Eso fue gracias al hombre del sable y el extraño corte de pelo, Gajet, que había matado a otro esclavo espada. Acompañándolo a la habitación estaba. «¿Sabes cómo hacer esperar a una mujer?», comentó Priscila. «Oh», me apresuré, «ya sabes, realmente lo hice. Pero primero, Miles necesitaba darme una buena paliza, luego la gran condesa me dijo que esperara el momento oportuno». Basta de excusas. Al menos tienes mis elogios por llegar antes de que el veneno terminara su trabajo. Ese fue el mayor agradecimiento que Priscila le ofrecería a Bayer hoy, de hombros caídos. Luego se volvió y miró a Gajet. Era una de las gotas de veneno que Priscila había sembrado. Ahora sacudió la sangre de sus compañeros de su sable y chasqueó la lengua cuando vio que ella lo miraba. Presumiblemente, todo demostró que había elegido luchar contra sus circunstancias para tomar el control de su propio destino. Si Gajet estaba en movimiento, lo más probable era que los esclavos espada en la habitación con Jora también hubieran tomado una decisión. Aunque existe la posibilidad de que estén todos muertos, junto con mi amado esposo. Oh, no digas eso, me estás asustando. La gran condesa me dijo que protegiera también al conde Pendleton, ¿sabe? Entonces será mejor que nos pongamos manos a la obra, dijo Priscila con consumado desapego. Se puso de pie y se alisó el vestido mientras se levantaba. Ya se había cansado de las diversiones pasajeras de este levantamiento y tenía una idea bastante clara de lo que estaba tramando su líder, Ubirk. Todo lo cual significaba que ya no podía esperar que la situación la salvara del aburrimiento. Por tanto, Priscilla Pendleton solo tenía una cosa que hacer. Para su acto final, debo adornar esta actuación grosera con la flor que soy yo misma. 19. Con la pálida luz de la luna a sus espaldas y la torre de control del puente levadizo delante, se enfrentó a su enemigo más potente. Fue bastante dramático, si él mismo lo dijo, pensó Al con tristeza. Un espadachín manco con una joven empapada de sangre a su lado. Era como algo sacado de una leyenda heroica o una saga, si ambos salían con vida, claro. Si no, entonces podría ser una de las grandes tragedias que tan a menudo se encuentran en estas historias. Si no hubiera sido él quien estaba allí, sino algún guerrero más poderoso y más guapo, el momento podría haber sido objeto de una pintura, sin duda. J.E.
Supongo que este momento también podría ser una imagen. Una de esas imágenes del infierno, dijo Al con amargura. Luchó contra una punzada de remordimiento mientras apuntaba con su daga hacia adelante. En una situación en la que incluso su amado Liu Yedao lo habría puesto en desventaja, verse reducido a depender de esta lamentable excusa como arma era aún más deprimente. Al rápidamente comenzó a dudar de su decisión. Mientras tanto, la avispona le dedicó una de esas brillantes sonrisas. Mal carácter, ¿eh? La emperatriz de los esclavos espada le ofreció una risita burlona. Entre su alta figura y las 2 enormes espadas que salían de los muñones de sus brazos, casi parecía 3 personas paradas una al lado de la otra. Al se encontró pensando una vez más en la extraordinaria figura que tenía. Un oponente verdaderamente fuerte es alguien a quien puedes echarle un vistazo y darte cuenta de que no tienes ninguna posibilidad de vencerla. Ornette ciertamente cumplía con esa definición. Normalmente, 2 brazos faltantes se habrían considerado una desventaja, pero Ornette lo había convertido claramente en su mayor fortaleza. J.E. Ji, ji. Ja, 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 ja. La avispona se rió, pareciendo abrazar con fuerza sus brazos con sus grandes espadas, sin ningún interés en la evaluación de Al sobre la situación. Parecía francamente encantada, a pesar del hecho de que estaba apuntando sus armas contra un viejo compañero. ¿Qué diablos es tan divertido?, dijo Al. Oh, querido, dulce Al, deberías saberlo. Siempre quise intentar una pelea a muerte contigo. No es un hecho que alguna vez quise saber, pero sí, tengo una idea. Tuvimos una pelea a muerte y perdí como un imbécil. Me echaste a patadas al canal de los cadáveres, ¿recuerdas? Yo sí. Y sin embargo aquí estás. Lo cual solo puede significar una cosa. Sí. ¿Qué es eso? Lamentablemente para Al, no podía comprender los pensamientos de una luchadora enloquecida por la batalla como ella. En 10 años en la isla de los esclavos espada, nunca había disfrutado de una pelea. Dicho esto, sí iba a verse obligado a seguir luchando contra su voluntad, seguramente no le habría hecho ningún daño disfrutar de un brindis por la victoria una vez en su vida. Pero Al no pudo hacer eso. No tenía la capacidad de sentirse feliz por quitarle la vida a otro. Y dudaba que alguna vez lo hiciera. Por eso. Nunca te entenderé ni en 1.000.000 de años, Ornette. No tenemos que entendernos, Al, cariño. Si puedo divertirme un poco, eso es todo lo que quiero. Qué visión más interesada y unilateral del mundo. Qué apropiado para una emperatriz. Para el imperio. Sí, claro está, él mismo no acabó sacrificado a esa cosmovisión. Feo, bruto, murmuró Araquilla. Oh, cállate y mírame trabajar, jovencita. Realmente me tomé muy en serio cuando me dijiste que no era un bruto feo, dijo Al. Araquilla lo miró, incapaz de ocultar el dolor de su respuesta. No mostró mucha emoción en su único ojo, pero estaba claro como una llama ardiente que sabía que Al estaba en desventaja aquí. Una desventaja abrumadora. Créanme, lo sé mejor que nadie, afirmó. Nadie tuvo que decirle. Las probabilidades del desafío francamente idiota que había aceptado. Muy bien, cariño, aquí vamos. No mueras tan fácilmente, ¿de acuerdo? La voz de Ornette era realmente dulce. Luego soltó sus espadas y una tormenta envolvió el puente. Al inmediatamente se agachó y levantó su cuchillo con la esperanza de soportarlo. Pero descubrió que su arma había sido arrastrada, junto con su torso, y Al murió. Muy fácilmente, como resultó. 20. Creo que el verdadero objetivo de este disturbio es la cabeza del emperador, dijo Priscila, recogiendo el dobladillo de su vestido mientras pasaba por encima del cuerpo del esclavo espada que había estado de centinela en el pasillo. Maldita sea, eso es una suposición, respondió Balleroy, con los ojos muy abiertos. Hace apenas un segundo, había estado clavando su lanza a través del corazón del esclavo espada. El joven tuvo que correr para despejar el camino para Priscila, quien avanzó cada vez con más valentía, pero nunca expresó una palabra de queja.
con la punta de su lanza goteando sangre, miró a su alrededor y dijo: una cosa es iniciar una rebelión en la isla de los esclavos espada y exigir su libertad frente al imperio. De hecho, lo han hecho, así que supongo que puedes confiar en ellos. Pero ¿cómo va tras el mismísimo emperador? No creerás que exigiría la cabeza del emperador a cambio de liberar a los rehenes, ¿verdad? No, seguramente no lo hago. Tampoco creo que el emperador tomaría ninguna decisión que pusiera en peligro su propia vida, a menos que tal vez fuera la única manera de quitarle la cabeza a su oponente. Dios. No lo sé. Creo que tal vez incluso eso esté yendo un poco lejos, dijo Balleroy, rascándose la mejilla y sonriendo un poco ante el pronunciamiento de Priscila. Las palabras de la chica atrevida tenían fuerza. Si uno le escuchara sin pensar mucho, habría sido muy fácil simplemente empezar a sentir y encontrarse impotentemente de acuerdo con ella. Aún así, la forma en que hablaba como si conociera personalmente al emperador realmente parecía ir demasiado lejos. ¿No cree que es un salto de lógica, señora esposa? Lo mejor que pueden esperar es sacar a los 9 generales divinos, representantes militares del imperio. Supongo que para ser justos, parece que realmente pueden estar allí, en esa orilla. Veo que al menos eres capaz de poner a trabajar la apariencia de inteligencia que tienes. Entonces prueba esto: si los generales divinos aparecen, ¿qué pasará con la isla? Bueno, supongo que la rebelión fracasa y los esclavos espada son derrotados hasta someterlos. El compañero de Balleroy, el esclavo espada Gajet, pareció dolido por la facilidad con la que dijo esto, pero era un hecho. Los 9 generales divinos, que estaban en el cenit del ejército bolaquiano, no fueron elegidos como comandantes militares en otras naciones. Ni los antecedentes familiares ni la personalidad entraban en la ecuación. Al más puro estilo bolaquiano, solo importaba la fuerza. Como tal, los esclavos espada serían aniquilados, hasta el último de ellos. Eso era obvio. Sí, esa es una conclusión inevitable, dijo Priscila. ¿Por qué, entonces, su líder planeó una rebelión que sabía que sería aplastada? Bueno, él sabía que los generales divinos saldrían, y definitivamente lo destruirían. Definitivamente. Sin embargo, eso significa que en ese mismo momento, los generales no estarán al lado del emperador. Los ojos de Balleroy se abrieron de nuevo ante lo que Priscila estaba diciendo. Él tragó a pesar de sí mismo, rumiando el significado de sus palabras. Luego sacudió la cabeza y dijo: no. Quiero decir, sigo la lógica, pero que 1 o 2 generales salgan durante unos minutos no sería suficiente para comprometer la seguridad del emperador. Hay 9, por eso los llaman los 9 generales divinos. Entonces, ¿por qué? Muy bien. Entonces supongamos que ocurriera un levantamiento que requiriera el envío de los 9. Supongamos que sucediera algo más allá de lo que está ocurriendo en la isla de los esclavos espada. No estás diciendo. Fue esta una operación conjunta, meticulosamente planeada en conjunto con algo o alguien más. Pero eso es ridículo, dijo Balleroy, pero una vez que se le mostró la posibilidad, no pudo sacársela de la cabeza. El hecho era que él y todos los demás en esta isla estaban aislados de cualquier información sobre lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Quizás hubo insurrecciones como esta ocurriendo en otros lugares, no tendrían forma de saberlo. El emperador, sin embargo, sí lo haría. Si hubiera otros estallidos de rebelión, comprometería las fuerzas necesarias para someterlos. Enviaría a los 9 generales que le servían personalmente. El emperador no es un hombre descuidado, ni tampoco sus guardaespaldas. Dudo que enviara a los 9 generales a la vez. Pero, aún así, serían menos numerosos de lo habitual y, por lo tanto, podría surgir una oportunidad. ¿Entonces todos los esclavos espada en esta isla son solo un gran sacrificio? Preguntó Balleroy, lamiéndose los labios secos con un escalofrío. Un plan que no tuvo en cuenta el daño infligido a los involucrados era más que digno de elogio. Alguien había concebido un golpe maestro, uno que requeriría una enorme cantidad de corderos sacrificados para lograr su objetivo. Pero si Balleroy no pudo ocultar el escalofrío que le recorrió la espalda,
no fue inspirado por el plan en marcha, sino por la perspicacia de Priscila al detectarlo. ¿Cómo se veía el mundo ante esos ojos carmesí?, se preguntó. Estaba seguro de al menos una cosa, que esta joven sería condescendiente si consentía en ser la esposa del conde Joa Pendleton. ¡Ey! Esto no es una maldita broma. Si Balleroy consideró irrefutable la lógica de Priscila, no se puede decir lo mismo de uno de los peones involucrados, Gaget. Sus labios temblaron y sus ojos ardieron de ira. La cabeza del emperador. ¿A quién le importa eso? Solo queremos. ¿Para escapar del callejón sin salida en el que se encuentran? Tus motivaciones prosaicas hicieron que fuera sencillo manipularte. Deberías haber intentado usar la cabeza primero, dijo Priscila sin piedad. ¿Por qué eres pequeña? Gaget giró su sable desenvainado hacia el cuello de Priscila. Fue un momento de pólvora, pero Balleroy simplemente se encogió de hombros y dijo, vamos, ya es suficiente, hermano. La señora esposa no es con quien deberías estar enojado. No conseguirás nada haciendo eso. Sadap. Entonces no me dará nada, ¿verdad? Si tienes razón en todo esto, nada me aportará nada. Intentar liberar la isla era una cosa, pero matar al emperador. ¿Somos cómplices de eso? No, la señora solo está adivinando. Ella no lo sabe con certeza. Te dije que te callaras, lancero. Sé que solo estás tratando de convencerme. Pero yo, le creí al enano antes. Esta vez, Balleroy no respondió al cada vez más asustado Gaget. La verdad era que, en privado, estaba de acuerdo con el esclavo espada. La perspectiva de Priscila probablemente era la correcta. El enemigo probablemente buscaba la cabeza del emperador. Y eso significaba que, lo supieran o no, Gaget y sus compañeros habían ayudado e instigado una conspiración para asesinar al emperador. Esto no iba a terminar bien para ellos. La pena de muerte era casi una certeza. Sin embargo, por mucho que simpatizara con la posición de Gaget, Balleroy cerró un ojo mientras se hundía en sus pensamientos. Si realmente lo intentara, podría alcanzar a Gaget con su lanza desde donde estaba parado. Si golpeaba algo vital, por ejemplo, el cuello o el pecho de Gaget, Balleroy podría acabar con su vida con un mínimo de sufrimiento. Pero considerando el nivel de habilidad de Gaget, existía la posibilidad de que escapara de una lesión crítica y tuviera la oportunidad de dañar a Priscila en respuesta. Y Balleroy quería evitar cualquier daño a Priscila. En parte porque esas eran órdenes de su maestra Serena, pero en parte por su propio juicio. No quería en absoluto que sucediera nada que le hiciera perder a Priscila. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un agudo ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿En qué estás reflexionando, Balleroy Temeglifo? No fue otra que Priscila quien pronunció su nombre. Ella mostró nada menos que una compostura total a pesar de la espada en su cuello. De hecho, las llamas todavía ardían en sus ojos cuando le dijo a Balleroy, este mundo se adapta a mí. Como tal, tus propias decisiones no pueden hacerme daño. Les insto a que recuerden eso. Estaba diciendo que ella era el centro mismo del mundo, y lo dijo con mucha facilidad. Balleroy y Gaget tragaron saliva, sorprendidos por el pronunciamiento. Y al instante siguiente. Gag. Se escuchó un grito ronco, y un pedazo de escombros entró volando, golpeando a Gaget en un costado de la cabeza. Exclamó con el impacto, que fue rápidamente seguido por una figura que saltaba sosteniendo otro trozo de escombros que se estrelló sin piedad contra la cabeza del esclavo espada. Gaget cayó con fuerza, su sable resonó mientras saltaba por el suelo del pasillo. Apuntar con un arma a la alta condesa. Nunca había oído hablar de semejante insolencia. ¿A Miles? Hermano. Balleroy dijo en estado de shock. Y, de hecho, era Miles quien acababa de triunfar sobre Gaget. Fue sorprendente verlo allí cuando había estado custodiando a Serena en los asientos de espectadores. Pero Miles se limitó a mirar a su asombrado hermano menor y dijo, buen trabajo que hiciste, parado como un idiota.
¿Y si la esposa del conde Pendleton hubiera resultado herida mientras usted dudaba? ¿Y entonces qué, gran idiota? No soy un idiota ni un tonto, hermano, dijo Balleroy, con los hombros caídos. Su hermano mayor podría haber estado gritando tan enojado que le salía saliva de la boca, pero al mismo tiempo, su presencia comenzó a aliviar la sensación de aislamiento que se había apoderado de Balleroy. La idea disipó las nubes que habían hecho tan difícil decidir cómo tratar con Gadget. Dicen que incluso los contenedores más grandes tienen tapas que los cierran, comentó Priscila al ver lo aliviado que estaba Balleroy. Aunque debo decir que tu tapa tiene un aspecto bastante desagradable. Había una sonrisa en sus labios mientras hablaba. Miles, que se unió a ellos en lo que llegó a la mitad de la conversación, no entendió lo que ella quería decir, pero Balleroy sí. Y ella tenía razón. Su hermano mayor siempre había compensado sus propios defectos. Nunca he sido un gran pensador. Siempre he dejado que Miles sea el cerebro, dijo Balleroy. ¿MMM? ¿De qué estás hablando? Va, ¿a quién le importa? Joven amante, ¿estás bien? La gran condesa ha estado preocupada. Miles, ignorando principalmente a Balleroy, levantó a Gadget del suelo y trató de ver si Priscila estaba ilesa. Evidentemente, Gadget todavía estaba vivo, porque gimió en voz baja, pero su convicción lo había abandonado. Seguro que lo es, dijo Balleroy, agradecido a Miles por intervenir. Ni un rasguño en ella. Justo como quería la gran condesa. Cierra la boca. No te estaba preguntando. ¿Por qué debería confiar en ti de todos modos? Estabas ahí parado mirando al enemigo. Quien salvó a la joven amante del peligro fui yo. Miles. Eres tan malo como él. No es momento de chillar como un gato en celo, dijo Priscila, poniendo fin al debate. No estoy herida. Ahora vámonos. Ella rápidamente se dio la vuelta. Miles y Balleroy estaban a punto de seguirla, pero entonces Balleroy se dio cuenta de que no iba en dirección a la cámara del maestro de la isla, la habitación donde se encontraba Jorah. Señorita esposa. No encontrarás al conde Pendleton allí. No seas ridículo. Mi amado esposo puede esperar. El verdadero objetivo de nuestros enemigos podría ser la muerte del emperador, pero nuestra crisis más destacada está aquí, en esta misma isla. Primero, debemos poner fin a esta rebelión. ¿Qué es eso? Quieren matar al emperador. Espera. ¿Quieren qué? ¿De qué estás hablando? Exclamó Miles, que estaba justo alcanzándolos. Balleroy no le hizo caso. Está bien, ¿y entonces qué? Le preguntó a Priscila. Si ella no estaba actuando para liberar a Jorah, sino para sofocar el levantamiento entre los esclavos espada, ¿cómo planeaba hacerlo? ¿A dónde iba? La respuesta fue sencilla. Ese esclavo espada de antes nos dio una excelente demostración. Todo lo que tenemos que hacer es alertarlo sobre su situación. 21. La isla de Ginonive ofrecía una variedad de entretenimientos protagonizados por sus esclavos espada. El más simple era un sencillo combate a muerte 1 contra 1. A veces, puede haber batallas en equipo, de 3 contra 3 o de 5 contra 5. A veces, se podía traer una enorme bestia demoníaca y los esclavos espada se veían obligados a luchar contra ella en una batalla estilo incursión. Cualquier cosa para saciar la sed de sangre de los espectadores. En la isla de los esclavos espada, cualquier batalla podría permitirse si saciara la sed de violencia del público. Pero incluso en ese contexto, era difícil calificar lo que estaba sucediendo ahora como una batalla. Después de todo, no mueras tan fácilmente. Al solo pudo resistir la tempestad que vino después de esas palabras durante un tiempo. Nunca podría esperar superarlo. La tormenta de golpes llovió sobre él desde arriba, abajo, izquierda, derecha, la manifestación de una fuerza implacable que podría destruir el mundo. No importaba si saltaba hacia atrás y lo esquivaba con su daga. No importaba si se movía hacia un lado, hacia adelante o en diagonal.
donde quiera que iba, moría. Su cabeza fue aplastada, su torso abierto, sus piernas cortadas, sus brazos rotos, sus entrañas derramadas por todo el suelo, no importa cuántas veces lo intentara, no podía evadir ese futuro. Fue una matanza. Solo una matanza trágica. Por supuesto, hubo algunos en el público de la isla que se habrían alegrado incluso de ver cómo aplastaban una mosca, pero la mayoría de los espectadores se habrían sentido decepcionados con este resultado. Si lo único que querían era ver morir a alguien, la mayoría de los que tenían la influencia para venir aquí por placer podrían haberse quedado en casa y provocar un poco de derramamiento de sangre en sus propias tierras. No, lo que querían ver era una competencia de supervivencia, gente luchando por sus vidas. Desde esa perspectiva, este espectáculo habría sido una total decepción. Pero a Al no le importaba lo que alguien pudiera haber pensado de él después de que lo abrieron. Donna A. Alrededor del escenario 20, según sus cálculos, intentó un desesperado estallido de magia. Sin objetivo, solo un encantamiento, el hechizo hizo volar las losas sobre el puente. Específicamente, volar hacia Ornette, dándole algo contra lo que blandir sus espadas además de Al. Al aprovechó la apertura instantánea, tomando su vida en sus manos mientras se precipitaba, esquivando apenas la primera respuesta. Luego tuvo algo de distancia, y sabiendo que había superado el primer obstáculo mortal, el HRGH. Estaba a punto de soltar un suspiro de alivio cuando un golpe desde arriba le aplastó la cabeza. No mueras tan fácilmente. Donna A. A partir del momento en que entonó su magia, saltó hacia atrás, coordinando sus movimientos con los de los escombros de piedra. Luego, sin siquiera respirar, saltó hacia un lado. Un golpe aullante se estrelló contra el suelo, haciendo que pareciera como si todo el puente temblara violentamente. Ornette, con una gran espada alojada en el suelo, se giró y se acercó a Al con un golpe que atravesó el pasillo. Al saltó sobre el golpe aplastante y luego su estocada alcanzó a Ornette. Desafortunadamente, ella rechazó su ataque más poderoso como si fuera un insecto que pica. Eso es lo que quería. Oh, mi dulce Al, sabía que podías hacerlo. ¿Crees? He estado peleando todo este tiempo con mi vida pasando ante mis ojos. Creo que estoy fuera de mi liga. Con disculpas a la satisfecha Ornette, ella y Al prácticamente vivían en mundos diferentes. Ella podría verlo como alguien que profundizó y encontró la capacidad de estar a la altura de una ocasión cuando había una crisis real, pero en opinión de Al, cuanto más se prolongaba la lucha, más se desgastaba. Así fue siempre. Cada vez que se enfrentaba a personas verdaderamente fuertes como esta, pensaba lo mismo, nunca podría ser como ellos. No fue por su único brazo, ni por su edad. Era más fundamental, algo que tenía que ver con su constitución básica como ser vivo. Había un proverbio famoso que decía ¿por qué el tigre es fuerte? Porque ella es un tigre. Fue así como así. Los fuertes eran fuertes porque nacieron fuertes. Los débiles eran débiles porque nacieron débiles. Nada más y nada menos. Y entonces. No he terminado aún. Divirtámonos un poco más, dijo la fuerte, la avispa, alegremente apuntando sus espadas. Y Al, el débil, probablemente sería aplastado y pisoteado muchas más veces, decenas, cientos, miles. 22. Araquilla observó atentamente cómo se desarrollaba la batalla entre la terrible mujer de las espadas gigantes y el espadachín manco. Solo habían pasado 20 o 30 segundos desde que comenzó la pelea, pero había visto una asombrosa cantidad de voleas e intercambios, ataque, defensa. La niña estaba al borde de la muerte y, sin embargo, estaba paralizada. El que intercambiaba golpes con el usuario de las enormes espadas, Ornette, era el hombre que la había llevado hasta aquí. Aparentemente, su nombre era Al, dado que Ornette seguía refiriéndose a él como mi dulce pequeño Al. El hecho de que Al de alguna manera continuara sobreviviendo contra Ornette le pareció a Araquilla nada menos que toda una serie de milagros. Es triste decir que, a sus ojos,
las habilidades de Al no eran más que de segunda categoría, si era generosa. Habiendo pasado su vida en la isla de los esclavos espada, debe haber sobrevivido a muchas batallas para salvar su vida. Pero no podía esperar mejorar más sus habilidades, incluso con más competencias mortales. El hombre llamado Al había alcanzado los límites de sus habilidades naturales, y eso lo dejó con un abismo con la emperatriz de los esclavos espada, un abismo de poder, talento y habilidad, que sería difícil de salvar. Araquilla juzgó que si hubiera tenido ganas, incluso ella podría haber eliminado a Al en cuestión de segundos. Y, sin embargo, se enfrentó a la realidad que veía ante ella. Asombroso. No era que su estimación de la habilidad de Al hubiera mejorado, sino más bien el estilo de lucha de Al, la forma en que paraba o esquivaba los ataques de Ornette por un pelo, y luego intentaba un lamentable contraataque, lo que gradualmente cambió la opinión de Araquilla. Ya debería haber estado muerto. Con esas habilidades, no debería haber aguantado ni 2 segundos contra Ornette. Y, sin embargo, aquí estaba, todavía vivo e incluso tratando de defenderse. A diferencia de Araquilla, que esperaba pasar desapercibido, una táctica encubierta, Al enfrentó a Ornette de frente y siguió luchando. Hizo todo esto, enfrentarse a Ornette, para proteger a Araquilla. Apretó los dientes y forzó fuerza en brazos y piernas. No había sido exactamente cortada por el golpe de la espada gigante, fue más bien el impacto en sí lo que amenazó con aplastar a la joven. Sospechaba que tenía varios huesos rotos, sin mencionar una serie de lesiones internas. Estaba usando el poder del espíritu de agua que había ingerido para acelerar su recuperación, pero no sanaría rápidamente. ¿Qué era más? Din, dijo la avispuna en advertencia, volviéndose hacia Araquilla. Incluso mientras peleaba con Al, había estado siguiendo lo que Araquilla estaba haciendo. Si Araquilla hubiera intentado escapar hacia la torre de control, Ornette sin duda habría interrumpido su lucha para detenerla. Y por mucho que odiara admitirlo, a diferencia de Al, Araquilla no podía imaginar ninguna manera de esquivar tal ataque. El golpe la sepultaría y no habría tenido sentido que Al saltara para ayudarla. Entonces, ¿qué podía hacer Araquilla? Araquilla, que no había podido pagarle a la persona más importante de su vida ni lo más mínimo. Princesa, murmuró, mirando al suelo al pensar en quien había sido como un segundo yo para ella. Alguien que había estado a su lado desde su nacimiento pero que ya no podía estar a su lado. La joven imperiosa que parecía gobernar el mundo entero y que ciertamente había gobernado Araquilla. Escúchenme, chusma de esclavos espada. Una voz llena de arrogancia resonó por toda la isla, sorprendiendo a Araquilla y deteniendo a Al y Ornette en medio de su batalla. Ambos miraron a su alrededor inquisitivamente, pero el asombro de Araquilla fue mayor que el de ellos. Porque estaban sorprendidos por lo repentino de la voz, pero Araquilla estaba asombrada porque conocía la voz. No hay futuro para vuestro levantamiento. Tu líder busca la cabeza del emperador. Esta charla sobre la libertad de los esclavos espada no es más que una diversión. Te han engañado. No sois más que lamentables soldados sin cabeza. Solo la muerte os espera, tontos. Sin embargo, vuestro nuevo emperador no carece de piedad. Si muestras la actitud adecuada, es posible que reconsidere tu destino. Te aconsejo que uses el ingenio de esas cabezas que faltan y determines cómo actuarás. Ahora, oh soldados sin cabeza. Si queréis tener alguna esperanza de recuperar la cabeza, esta es vuestra última oportunidad. Con eso, antes de que Araquilla pudiera siquiera superar su estupefacción, la voz condescendiente se cortó, habiendo dicho lo que deseaba decir. Había sido transmitido a través de dispositivos de comunicación esparcidos por el área, tubos de metal que transmitían la voz, y Araquilla, Al y Ornette no fueron los únicos que lo habían escuchado. Había llegado a todos los rincones de la isla. Araquilla estaba tan sorprendida que apenas le quedaba espacio en su cerebro para considerar lo que la voz realmente había dicho. Sin embargo, Al y Ornette tuvieron reacciones diferentes. No sé quién fue, pero supongo que están buscando cambiar el rumbo en tu contra, dijo Al. Sí, creo que sí.
Y estoy seguro de que los cobardes entre nosotros se volverán traidores. Incluso si lo hubiéramos logrado, dependiendo de cómo hayan ido las cosas. No seas ridículo. No puedes creer que alguna vez fuera a funcionar. J.E. La avispa abrazó sus espadas contra sí misma y se rió. Su cuerpo produjo un crujido mientras sufría un espasmo. Oye, dijo Al, mirándola con genuino disgusto. Sé que es una locura hablar de tener una vida estable en este lugar, pero ¿realmente tomaste a Ubirk tan en serio que estuviste dispuesto a deshacerte de lo que tenías? Dime que en realidad no estás intentando matar al emperador. Oh, por supuesto que no. El emperador vive por encima de las nubes y no podría importarme menos. Si fuera un gran guerrero, podría estar interesado en pelear con él, pero no lo parece. Sí, eso es lo que escucho también. Así que lo que buscabas era una prueba de tu fuerza. Te apoderas de la isla y luego pruebas suerte contra cualquiera de los 9 generales divinos que envíen tras de ti. Está loca, señora, dijo Al, pero la avispona nunca dejó de sonreír. Ella no lo negó, lo que significaba que él tenía razón. Su objetivo había sido luchar contra los generales divinos, y su deseo se haría realidad si bajaran el puente. Entonces, ¿por qué no dejamos que bajemos el puente levadizo? Buena pregunta. Oh, pero la dulce tentación de pelear, mi querido Al, me llamó. Sin mencionar a todos los otros dulces y pequeños esclavos espada con los que nunca he tenido que luchar. Solo pensé. Está bien, espera, tiempo muerto. No creo que quiera escuchar el resto de esto. Pensé que primero mataría a todos en la isla, y cuando me quedara sin gente para luchar, bajaría el puente. Solo dije que no quería escucharlo. Al frunció el ceño, disgustado por la idea blasfema de Ornette. Planeaba matar a todos en la isla, los esclavos espada, todos los relacionados con los esclavos espada, todos los espectadores que habían venido a observar a los esclavos espada, y luego, cuando me hubiera saciado de su sangre, me arrojaría a la isla. Batalla con los 9 generales divinos. Una especie de gran interpretación del suicidio. Realmente no crees que seas el más fuerte del mundo, ¿verdad? La persona más fuerte que conozco en este mundo está caminando por Lugunica con la mochila de un niño de primaria en estos momentos. No me hago ilusiones de que soy la más fuerte. No del todo. Me quedaré sin fuerzas en algún momento durante la lucha y moriré. Al no dijo nada a eso. Pero eso está bien para mí, ¿ves? Caer gloriosamente en la batalla es lo que quiero. Por mi apellido, les juro que les daré un espectáculo antes de irme. La avispona se humedeció los labios anticipando la batalla mientras describía la forma de su muerte. Estaba demostrando que estaba decidida, que no tenía intención de retirarse. Al entrecerró sus ojos negros mientras observaba a esta guerrera hacer su loca declaración, luego tomó la débil daga en su mano y se rascó el cuello con la hoja. Luego dijo, todo el mundo lee demasiado sobre la muerte. Es ridículo. Esta vez fue el turno de Ornette de no decir nada. La muerte no es salvación y no es un tesoro. Es simplemente doloroso y triste. ¿Por qué no entiendes eso? Él la miró fríamente, con disgusto. No sentía nada más que desprecio por ella. La profundidad del sentimiento en los ojos oscuros de Al era lo suficientemente cruel como para congelar el corazón de cualquiera que lo viera. Había un abismo dentro de ellos, un lugar tenebroso y profundo al que nadie había mirado jamás. Era tal que incluso Ornette, que nunca había aparentado otra cosa que tener el control, se quedó sin palabras, obstaculizada por su afirmación de que aquello por lo que había vivido y moriría era trivial y ridículo. Yo, pelearé también. Oye, jovencita, no creo que debas esforzarte demasiado. Quédate ahí y descansa. No puedo hacer eso. En la pausa de la conversación llegó Araquilla, arrastrándose hacia adelante a 4 patas antes de ponerse de pie. Su hombro mutilado se había vuelto a formar y sus huesos habían comenzado a unirse, de modo que al menos ya no parecía que fuera a desmoronarse cada vez que se movía.
Todavía estaba lejos de estar completamente curada, pero no podía dejar que al peleara esta batalla completamente solo. ¿Cómo podría volver a enfrentarse a la princesa si permitía que alguien muriera después de verse arrastrado a una pelea por su propia incompetencia? La princesa. La voz que escuchó durante el anuncio pertenecía a la chica más importante en la vida de Araquilla. Demostró que ella no había cambiado en absoluto. Seguía siendo arrogante y firmemente convencida de que tenía el mundo en la palma de su mano. Esa había sido la voz del gobernante de este mundo. Al escuchar esa voz, el alma de Araquilla ardió dentro de ella. Ella todavía estaba bajo el control de esa chica. Todavía pertenezco a la princesa. Saber eso, sentirlo en sus huesos, hacía a Araquilla más feliz que cualquier otra cosa. Cuando al vio el brillo de sus ojos carmesí, pareció decidir que ya no serviría de nada discutir. En cambio, tomó un nuevo agarre de su arma y miró hacia adelante de nuevo, él y Araquilla pinzando a Ornette, con el frente a ella y Araquilla detrás. Está bien, avispona. Concederemos tu deseo y acabaremos contigo. Porque no hay nadie que pueda vencerme. 23. Sosteniendo el dispositivo de comunicación con una mano, Priscila se alejó de la unidad de transmisión. Se dio cuenta de que su anuncio, que la rebelión armada en Ginonive era en realidad solo un preludio del intento de asesinato del emperador, había inspirado un nuevo alboroto en toda la isla. Tal como esperaba, las luchas internas habían comenzado entre los esclavos espada. Quienes creen en el éxito de esta rebelión y quienes tienen un mínimo de sentido común en sus cabezas han comenzado a abrazar objetivos diferentes. Por lo tanto, tenemos dos grupos con objetivos opuestos y ambos están armados. También están acostumbrados a peleas brutales a muerte, por lo que no hace falta decir que quien ataque primero tendrá la ventaja. Seguro que parece así, dijo Balleroy. Había estado escuchando con mucha atención y probablemente comprendía incluso mejor que Priscila la situación en la isla. Estaba poniendo a trabajar sus 5 sentidos bien afinados. Él asintió. Parece tal como usted dijo, señora esposa. Muchas discusiones y peleas comenzaron aquí, allá y en todas partes. Si los dejamos a su suerte, probablemente se destrozarán unos a otros. ¿De verdad crees que todo irá tan bien? Estas personas no son insectos ni peces. Se darán cuenta de que están en problemas tan pronto como sus números comiencen a bajar notablemente. Aunque estoy de acuerdo en que probablemente podamos mantener la cabeza baja hasta entonces, dijo Miles. No, no podemos, respondió Priscila. Una vez que se reduzcan principalmente a aquellos que pueden usar la cabeza hasta cierto punto, será el momento de implementar la siguiente fase de nuestro plan. El inicio de nuevas negociaciones, con los poderosos como rehenes sin depender de su cabecilla. Miles vio a dónde se refería, Balleroy, mientras tanto, seguía perplejo. Priscila vio que Serena tenía toda la razón. Los dos se complementaban muy bien, Balleroy con su poco ingenio y Miles compensando con inteligencia lo que a él le faltaba en fuerza de lucha. Miles no cumplió con los estándares de Priscila, que también valoraba la belleza física, pero tampoco valdría la pena llevarse a Balleroy solo. Por el bien de su amado marido, consideraría esto una victoria si pudiera mantener relaciones con la gran condesa. Miles, hermano, ¿tienes la extraña sensación de que estamos siendo evaluados? Bueno, no tienes que decirlo en voz alta, imbécil. Aún así, para una niña tan pequeña, seguro que tienes cierta presencia. Noble e imponente. Solo quieres disciplinarla. Los hermanos se inclinaron el uno hacia el otro para conversar en susurros, pero los oídos especiales de Priscila captaron fácilmente sus secretos. El comentario sádico de Miles fue técnicamente irrespetuoso, pero mientras él no actuara en consecuencia, Priscila no se sintió obligada a considerarlo una ofensa. Un hombre que la deseaba era un hombre que se pondría a su servicio. Sintiendo sus ojos sobre ella, Priscila continuó por el pasillo a paso rápido. Si alguien intentaba bloquear su camino, Balleroy rápidamente lo despachaba. Incluso los guerreros experimentados de la isla de los esclavos de la espada no eran rival para sus habilidades con la lanza. Finalmente,
Priscila llegó intacta a la habitación que había estado buscando. Les aconsejo que se hagan a un lado, campesinos. Estoy aquí para recuperar a mi marido. ¿Qué? Los hombres en la sala se sorprendieron al encontrar a Priscila derribando la puerta y haciendo demandas, pero el más sorprendido de todos fue Jora, quien estaba sentado en una silla en el centro de la sala. ¿Priscila?, exclamó ante la aparición de su esposa. Priscila chasqueó la lengua ante la forma en que Jora olvidó que tenía un nombre falso. Ese es el problema con mi querido esposo, perder la cabeza solo porque cumplió 50, murmuró Priscila mientras agarraba un jarrón de flores junto a la puerta y lo arrojaba a la habitación. Su objetivo era cierto. El jarrón golpeó el respaldo de la silla en la que estaba sentada Jora, derribándola junto con su ocupante. Eso significó que, por un instante, los hombres en la sala no supieron dónde había ido Jora. Y en ese instante, «Ve, Balleroy». «Sí. Como desee, señora». Comandado por su nombre, Balleroy salió disparado como un disparo, atravesando el centro de la habitación como un rayo de luz. Los hombres habían tardado en reaccionar ante Priscila, pero respondieron a este nuevo intruso desenvainando sus armas. Los 6 se movieron todos a la vez para encontrarse con Balleroy. Fueron demasiado lentos. En el espacio de un segundo, su lanza describió un gran semicírculo. ¿Crees que una lanza es solo para apuñalar? Piensa otra vez. También sirve para barrer. Balleroy guiñó un ojo y luego los 3 hombres cuyos estómagos había abierto derramaron sus entrañas por el suelo. El trío se lanzó hacia adelante, sumándose a los montones de sus propias entrañas. ¡Ya! 2 de los esclavos espadas supervivientes saltaron sobre los cadáveres de sus 3 compañeros, intentando atacar a Balleroy. Uno era un luchador cuerpo a cuerpo con clavos clavados en sus puños, y el otro, una persona bestia con un hacha en cada mano. Ninguno de los 2 tenía el alcance de una lanza, pero si pudieran acercarse lo suficiente, tendrían una clara ventaja. De hecho, lograron acercarse y estaban tratando de aumentar sus ganancias cuando los usuarios de lanzas solo pueden usar lanzas. ¿Es eso lo que estás pensando? Otro pequeño error ahí. El puño izquierdo de Balleroy cayó sobre la cara del luchador, costándole la conciencia y los dientes frontales. Balleroy había arrojado su lanza a su mano derecha, dejando su izquierda libre para atacar. El hombre inconsciente cayó hacia atrás, directamente en la línea del ataque del hacha de la persona bestia. Hubo un golpe sordo del hacha que se conectó con la parte posterior de la cabeza del hombre, privando su conciencia ausente de cualquier lugar al que regresar. La persona bestia, imperturbable, intentó atravesar la cabeza de su compañero para aplastar el delgado cuerpo de Balleroy. La pura fuerza física que ejercía este semihumano era algo digno de contemplar, pero aún soy más rápido. Balleroy soltó la lanza con su mano derecha y atacó con un golpe de lanza. Sus 2 dedos extendidos atraparon a la bestia en la cara, pinchándole los ojos y cegándolo. La bestia soltó un aullido de dolor y tropezó hacia atrás. Que expusiera su cuello mientras lo hacía fue el mayor error. Balleroy pisó la tráquea del hombre con un pie, agarró la lanza con la mano izquierda y le clavó la culata en la garganta. La persona bestia cayó hacia atrás, ahogándose con su propia sangre, retorciéndose, incapaz incluso de emitir un estertor mortal. Con eso, 5 de los 6 hombres en la habitación estaban muertos. En cuanto al último, no había ido por Balleroy, sino por el derrocado Jora. «No te muevas. Si das un paso, yo». Era una idea decente, pero fue todo lo que el hombre pudo hacer para apuntar su daga al cuello de Jora. «Ahora, callo». HKK. Detrás de Priscila, Miles, de pie en la entrada, gritó, y el techo de la habitación se derrumbó. Un dragón alado asomó su cabeza por el agujero y se aferró a la cabeza del hombre que amenazaba a Jora. Fue arrastrado impotente hacia arriba y afuera, solo su grito resonó detrás de él. Una copiosa lluvia de sangre se derramó a través del techo destripado, empapando a Jora, que estaba directamente debajo. «¡Ah! ¡Sangre! Esto es sangre».
Priscila, ya estoy acabado. Tonto. No es tu sangre. Pertenece a un plebeyo. Priscila resopló al ver a Jorah perdiendo la cabeza por un poco de sangre. Levantó la vista y se encontró mirando a los ojos del dragón del cielo que miraba desde el techo. Ella reconoció a la criatura. Era uno de los dragones alados que los había traído a la isla en el barco dragón. Dado que había obedecido la orden de Miles, supuso que era su mascota. Priscila dijo, una excelente actuación. Sin embargo, esos son todos los que están aquí, ¿no? ¿Qué pasa con ese, cabecilla? Dijo Balleroy. Una rápida mirada alrededor de la habitación confirmó que el chico bonito, Ubirk, no estaba entre los muertos. Priscila entrecerró sus ojos carmesí mientras miraba los cadáveres. A su lado, Balleroy apoyó su lanza en su hombro y parecía estar buscando lo mismo. Pero Ubirk no estaba a la vista en la cámara del dueño de la isla. No, tal vez fue más que eso. Quizás haya huido de toda la isla, dijo Priscila. Pero el puente levadizo todavía está levantado. No hay manera de salir de aquí. No es una manera fácil. Pero tal vez todavía sea posible moverse. Incluso el emperador en su capital tiene acceso a dispositivos ocultos similares a la magia que le permiten a uno moverse instantáneamente a un lugar distante. ¡Ay! Siento que me podrían matar solo por saber eso, dijo Balleroy. Sin embargo, al menos tenía la suficiente tutoría como para no preguntar de dónde había obtenido Priscila la información. Una vez más, reevaluando su opinión sobre Balleroy y Miles, Priscila fue y miró desde el balcón de la habitación, dejándose hundirse en el distante ruido de la batalla. Priscila. Creo que puede ser peligroso quedarse aquí por mucho tiempo. Las cosas ya están arregladas en su mayor parte, dijo, silenciando el molesto ruido de fondo que era la voz de Jorah. Lo único que queda es que los esclavos espada decidan cuál es su posición. En cuanto al puente levadizo, hay muchas maneras de derribarlo. Ella cerró los ojos. Por el momento, disfruto escuchando la brisa. El choque de espadas se podía escuchar desde todos los rincones de Hinonibe, el sonido de todo siendo destrozado, destruido. El choque más notable de todos se produjo en dirección al puente levadizo aún levantado. Junto con las grandes ráfagas de viento y el clamor de la lucha, escuchó un pequeño sonido, algo así como una rata luchando desesperadamente por su vida. Sin embargo, dicen que una rata acorralada sabe morder. Me pregunto quién será consumido al final. 24. La participación de Araquilla cambió el rostro de la batalla contra Ornette. Ahora, preocupándose no solo por su propia muerte, sino también por la de Araquilla, Al sintió que su cabeza iba a explotar por la enorme oleada de pensamientos que surgían desde dentro. No conozco tus peculiaridades, no sé nada sobre ti. ¿Cómo se supone que vamos a luchar juntos? Simplemente muévete en tándem. ¿Crees que soy lo suficientemente inteligente para eso? Araquilla era un devorador de espíritus, podía consumir espíritus y usarlos para manifestar poderes especiales. De hecho, ella era demasiado especial, nunca había hecho ninguna simulación sobre cómo trabajar con alguien como ella. La forma en que luchaba a cuatro patas, incluso usando los dientes, le hacía pensar en algún animal salvaje, pero ver a una chica hermosa pero subdesarrollada como Araquilla hacerlo tenía algo de sórdido y erótico. La impresión solo se vio reforzada por el hecho de que su oponente era otra mujer hermosa, esta vez sin brazos. Me hubiera gustado grabar este partido, si hubiera podido ser un espectador observando desde una distancia segura, dijo Al. Bien. Es un honor recibir un cumplido de tu parte, respondió Ornette. Había una amplia sonrisa en su rostro mientras arremetía con sus espadas, el comienzo de un movimiento combinado que vio a Al evitar la muerte por un pelo. Había visto el ataque suficientes veces durante sus docenas de revanchas como para haber descubierto una manera de sobrevivir. Sintió el impacto en todo su brazo, agarrando su daga tan fuerte como pudo para evitar que se la arrancaran de la mano. Puede que no sea mucho, pero un arma es un arma. Si perdía esto, podría esperar perder su otro brazo poco después.
Maldita sí. Gritó mientras tropezaba hacia atrás bajo el golpe. Su encantamiento levantó varios trozos de roca del suelo. La avispona se protegió tranquilamente contra cualquier ataque desde los ángulos muertos creados por la piedra, pero parecía molesta por la pequeña ramita que había metido su nariz en la batalla. «Eres problemática», dijo con una risa resoplandora, y luego clavó ambas espadas en las losas. Desde allí, esquivó hábilmente la carga envuelta en llamas de Araquilla, y luego la emperatriz vertió su fuerza en sus brazos y comenzó a girar, rompiendo el suelo. Con el suelo bajo sus pies cediendo repentinamente, Al y Araquilla fueron absorbidos por la tormenta de destrucción. Cada uno de ellos dio un breve grito mientras descendían desde justo enfrente del puente levadizo hacia los niveles más bajos de la isla. Al cayó impotente, pero Araquilla pateó una pared y lo agarró, estabilizándolos. «Ah. Gracias, chica. Me salvaste». «Está bien. Pero no te he salvado. Eso aún está por llegar». Cuando finalmente aterrizaron en lo más profundo de la isla, Al y Araquilla entrecerraron los ojos, tratando de ver más allá de la nube de polvo que habían levantado. Lo que vieron fue Ornette, cortando fácilmente la erupción de polvo. Frotó sus espadas, creando un chirrido de metal ensordecedor, y se rió. «Ahora tenemos un poco más de espacio para nuestra lucha. Oh, mi dulce Al, espero que me hagas pasar un buen rato. Si te golpeo los pies con una ramita, hay alrededor de un 60% de posibilidades de que destruyas el puente». «¿Qué dijiste?», preguntó Ornette, perplejo por las palabras de Al. La sonrisa se congeló en su rostro. Pero Al no había terminado de hablar con la confundida emperatriz de los esclavos espada. «Cuando el puente se cae, la niña me salva el 100% del tiempo. Ella es leal. Cuando cargo en el momento en que comienzas tu pequeño baile de espadas, mi cabeza queda aplastada. Si solo te miro, me descuartizo, e incluso si intento huir, un poco más del 70% de las veces, resulta que la chica y yo no estamos en la misma página. Es todo prueba y error, 713 veces. Me has matado 713 veces esta noche. En realidad, si contamos esa primera batalla en la arena, supongo que son 792 veces». Ornette, estupefacta, solo pudo escuchar a Al explicando tranquilamente algo. Honestamente, Al quedó impresionado de que ella no lo interrumpiera ni se echara a reír por lo ridículo que sonaba. Sugirió que Ornette entendía que no estaba tratando de amenazarla y que no estaba loco. «Eso debe significar. Tú también puedes verlo, ¿no? El dios de la muerte con el que estoy atrapado. No puedo ver nada en absoluto, incluyendo lo que significa todo este balbuceo. No he logrado matarte ni una sola vez, Al, cariño. Pero...». Hizo una pausa, sus ojos se llenaron de sed de sangre y deseo. «Llegar a matarte 800 veces me parece un sueño hecho realidad». La avispa se inclinó hacia adelante con facilidad, con el rostro enrojecido por la emoción. Fue la primera fase de su danza de espadas más mortífera. Podría conducir a cualquiera de varios patrones, pero todos terminaron en la muerte. Lo único que se podía hacer era no dejarla empezar en primer lugar. Para protegerse, tenía que... «Está bien, cariño, hemos terminado con toda esta charla inútil. Prepararse». No fue inútil. Todo lo que he hecho ha sido para ganar tiempo. La avispona frunció el ceño ante eso, pero luego Al vio el efecto de su trabajo. «¿Qué?». La avispa gruñó y cayó de rodillas. Tenía los ojos inyectados en sangre y su respiración se aceleró notablemente. Pero cuanto más rápido y profundo respiraba, más le devoraba la vida. La emperatriz de los esclavos espada miró a su alrededor con sus ojos enrojecidos, tratando de entender qué había sucedido. Al se paró junto a ella y, mientras miraba hacia abajo, comprendió que no encontraba ningún placer en hacer que otra persona se arrodillara ante él. Pensando en lo que le debía por esa batalla contra la bestia demoníaca 4 años antes, decidió informarle. «Es veneno», dijo. «Ah, neno». La avispona lo miró,
Su rostro era una máscara de incredulidad y dolor. Saqué la idea de una película antigua. Dicen que el veneno mata a más personas que cualquier otra arma. Veneno. Cuando tomé. Lo mezclé aquí mismo. Aquí donde ponen los cuerpos. Sacudiendo la cabeza, Al explicó a Ornette que aquí, en lo más profundo de la isla, era donde guardaban los cadáveres. Le había mencionado esto a Araquilla, la idea de que a ciertos espectadores con gustos particularmente retorcidos les gustaba comprar los cuerpos de aquellos que habían perdido la vida de una manera especialmente espectacular. Cada uno tenía sus razones, ya fuera porque el luchador venía de algún lugar especial o era excepcionalmente hermoso, o para que el comprador pudiera analizar las habilidades más inusuales de una persona. Cualquier cantidad de cosas. Entre los cadáveres recogidos para este fin estaba el que Al quería. Específicamente, hace un tiempo, luché contra un tipo, un shinobi, que tenía la mano venenosa. Debió haber estado empapado en esa sustancia hasta el final. Le pedí a la joven que lo quemara por mí. H. El veneno se lleva el viento. Y lo respiraste. Ornette cayó al suelo, con los ojos inyectados en sangre y muy abiertos. La forma en que su cuerpo temblaba y se retorcía hacía que pareciera casi como si la emperatriz de los esclavos espada estuviera rogando perdón a Al y Araquilla. La emperatriz de los esclavos espada, que había hecho que tanto se arrodillaran ante ella, ahora se encontraba en la posición contraria. Me alegro mucho de que el gas venenoso haya funcionado. Y fue necesario mucho ensayo y error para llegar justo a este lugar cuando el piso se estrelló. Me alegro de que haya sucedido sin problemas. N. No. Espera. ¿V veneno? ¿Usaste veneno? ¿Sobre mí? No es justo. ¿Justo? Estás bromeando, ¿verdad? No hay nada bueno o malo cuando se trata de sobrevivir en la isla de los esclavos espada. ¿O ni siquiera lo sabías, novata? Ornette podía llamarlo como quisiera mientras lloraba lágrimas de sangre, pero Al fue despiadado. Aunque Ornette había dominado la isla con su destreza, sometiéndola a su voluntad, había entendido mal algo. No eran los fuertes los vencedores aquí. Fue quien ganó. Inundar al oponente con gas venenoso, usar un segundo luchador para arrinconarlo, no importaba. Si ganaste, ganaste. Si el gas no hubiera funcionado, habría sido bastante complicado. Habría tenido que derribar toda la isla, tal vez, o aplastarte con el puente levadizo. Probablemente ni siquiera tenía 10 ideas más bajo la manga. Y no tengo idea de si alguno de ellos hubiera funcionado, dijo Al en voz baja. HHH. La avispona, con los ojos nublados por las lágrimas de color rojo sangre, le tenía miedo. Ella entendió que no era mentira, esa charla sobre formas de ganar que él no había probado. Incluso si el veneno no hubiera estado disponible, Al todavía había tenido formas de matarla. La avispona nunca llegaría a hacer realidad sus sueños de entretenerse con concursos asesinos. En el momento en que había elegido luchar contra Al hasta la muerte, esa posibilidad había desaparecido. Al masticar esa realidad, la avispona descubrió su propio tipo de aceptación dentro de la agonía. Quien ganara, quien sobreviviera, era más fuerte. Era una forma muy bolaquiana de reconocer la propia derrota. Y finalmente, se arrastró hasta Al. Al, cariño, acaba conmigo. Fuera. Ella le suplicó que terminara lo que había empezado con sus propias manos, para darle un final digno de la emperatriz de los esclavos espada. Al hizo una mueca. Y luego. ¿Qué? ¿Quieres que al menos dé el golpe final? Oye, lo entiendo, pero... Pero nunca se sabe lo que podría hacer alguien si te acercas demasiado a él en el último momento. Me quedaré aquí y esperaré a que mueras. Con los dientes, Al liberó el trapo sucio que había estado sujetando su daga en su mano y se alejó un poco más de Ornette. Ella había usado lo último de sus fuerzas para arrastrarse hacia adelante como un insecto de papa, pero él le había negado su petición de ser su verdugo, y la desesperación por ese hecho se apoderó de ella nuevamente cuando él se alejó.
para que la emperatriz de los esclavos Espada no tuviera el final apropiado que deseaba. Al se rascó la barbilla con la mano libre mientras contemplaba la desolación que esto trajo a su rostro, que antes siempre había estado lleno de seguridad en sí mismo. Luego se rascó la cabeza, dirigiendo una mirada de lástima a su conocido, que ya no podía oírlo. Ya te lo dije, avispona. Dije que sería aburrido pelear conmigo.